Buenos días. 30 de mayo. Espíritu Santo, que diste a María un corazón, todo amor y compasión que la impulsó a visitar y socorrer a su prima Isabel antes de ser madre del glorioso San Juan. Dame también a mí, hijo de su corazón, un corazón lleno de ternura espiritual, para socorrer a mis hermanos necesitados, así sea. Y continuamos con nuestra lectura, página 164. ¿Por qué es tan fácil caer en una adicción y tan difícil salir de ella? Los adictos viven con un cerebro envenenado y adulterado, pierden el control de su voluntad, pues las sustancias ocasionan psicopatía o daño en el área del lóbulo frontal del cerebro, el área responsable de la capacidad de autorregularse, de tomar decisiones y de solucionar problemas. Por lo tanto, viven en un sentido de impotencia y desesperación, atrapados en una condición que los domina y esclaviza, y no ven cómo retomar el control de sus vidas. Es ahí cuando algunos se dan por vencidos y empiezan a pensar en la muerte como la única salida. Los adictos pierden la habilidad de razonar, de escuchar consejos, de dejarse llevar por otras fuerzas o voluntades fuera del control de la sustancia. No esperemos que se muevan a buscar cambios, terapias o sanaciones. Algunos padres o cónyuges se sienten que están hablando con la pared. Hay que buscarles las ayudas. Hay que ir como familia a la rehabilitación, terapia, grupos de apoyo, clases, etcétera. Muchos adictos se resisten a salir de sus vicios porque en parte les gusta su vicio. Reciben un tipo de contentura aunque sea artificial. El área emocional se beneficia del vicio, aunque sea temporalmente. La transacción produce un gran desfalco, pues terminan destruidos y zarandeados por la adicción. La frustración y sufrimiento de los padres, cónyuges y seres queridos es inmensa. Muchos progenitores también se enferman, pues los problemas son abrumadores, sobre todo cuando se producen muchos confrontamientos verbales en el hogar. Los seres queridos viven con las consecuencias y síntomas, aun cuando ellos escogieron vivir sin vicios, pero han heredado la suma de crisis y dificultades que trae el adicto a su casa. No es justo ni merecido, surgen maltratos, inseguridad emocional, inestabilidad en el hogar a causa de que un vicioso no quiera salir de su vicio. Muchos padres se sienten desapropiados de su autoridad ante hijos problemáticos. El problema es tan abrumador que los padres terminan cediendo, facilitando, consintiendo conductas y temperamentos indomables. Son los famosos enablers o facilitadores alcahuetes, que por saltarse el problema o conflicto de ese momento, hasta ayudan a costear el vicio de otros al pagarles la renta, las cuentas del celular, gasolina, prestar automóviles, costearles sus caprichos y exigencias, permitiendo conductas conflictivas sin condiciones disuasorias. Vivir con un adicto es vivir en un vacío de amor y en constante estado de estrés por sus pretensiones. Es vivir nervioso e infeliz. Se desarrollará baja autoestima, desgaste emocional, depresión, letargo, sentido de impotencia y ansiedad crónica. Los adictos, con su sentido de merecimiento, pretenden excusarse de todo. También les echan la culpa a otros y se crean extrañas e inapropiadas dinámicas de infructuosas codependencias emocionales. A veces los allegados, con tal de que no se vaya de la casa o abandone el hogar, ceden mucho más de la cuenta y sin quererlo, indirectamente se premia la conducta dañina que se está queriendo modificar. Cuando el adicto es incapaz de amar a otras personas más que a su vicio, ya existe una enfermedad mental o estado patológico. Substance abuse induced psychosis. La dominada psicosis inducida por abuso de sustancias puede incluir incidencias de delirios, alucinaciones, personalidad,
psicópata con falta de empatía hacia otros, problemas de memoria, entre otros síntomas. Es fácil confundir esta condición con la esquizofrenia y los afectados muchas veces reciben el mismo medicamento. Los hijos de adictos tienen más posibilidades de sufrir del miedo, estrés, depresión, pánico, inseguridad, alteraciones en el sistema nervioso, baja autoestima, estrés postraumático, resentimientos, llegar a ser delincuentes juveniles y serán 4 veces más propensos de desarrollar sus propias adicciones. En esos hogares abunda el abuso físico y sexual, los retrasos mentales, defectos congénitos, síndrome de alcoholismo fetal, descuidos, abandono de hogar e incidencias de asesinatos y suicidios. Es difícil para seres queridos cansados y desarmados emprender una lucha persuasiva y exitosa para lograr cambios en ese ser querido afectado. Hay mucha manipulación emocional, violencia física y psicológica que produce intimidación, dominio, miedo y total control. Después de años de promesas de cambios en resultados factibles, es más fácil para los seres queridos darse por vencidos. ¿Qué podemos hacer para empezar a ayudarnos y ayudarlos a vencer adicciones? Para comenzar, hay que establecer nuevas reglas. Nunca deben de permitirse robos, abusos, maltrato físico y verbal, desobediencia, falta a las reglas establecidas de la casa, aunque sean mayores de edad. Traer a otros adictos a la casa, ingerir desmedidamente alcohol en la casa o consumir cualquier tipo de droga en el hogar, donde conviven los otros seres queridos. Hay que exigirle a los hijos mayores de edad que colaboren económicamente con los gastos del hogar, que no abusen de sus hermanos. Hay que confrontar las mentiras con pruebas. Hay que quitarles beneficios. Hay que envolver a otros en la familia o allegados en intervenciones. Hay que presionarlos a cumplir el tratamiento como condición de seguir viviendo en el hogar. Hay que buscar recursos sociales, espirituales y atender a todos los derechos y posibilidades legales. En instantes de maltrato físico o amenaza de hacer daño, utilizar los recursos sociales y judiciales. La finalidad es lograr una rehabilitación integral, desarmar y volver a armar la vida. Las recaídas son cada vez más profundas porque a ellas se les suma el sentido de fracaso, la vergüenza, la culpabilidad, el autocastigo y autorrechazo, decepción y sentido de impotencia. Hay que luchar por una completa rehabilitación utilizando todos los servicios disponibles del gobierno, de centros comunitarios, de líneas telefónicas de ayudas de emergencia y muy en especial de grupos de iglesias. Se debe conseguir ir a consejería en sesiones privadas y de grupos. Todas proveen valiosas herramientas. Tenemos que recordar que para salir de un vicio no será suficiente contar con la fuerza de voluntad y la decisión, sino también hay que aprender nuevas destrezas para enfrentar y sobrevivir la desgracia, el desaliento, el fracaso, la ansiedad y la depresión. Hay que cambiar el carácter del adicto y de los cercanos, realineando y reasignando la autoridad en su medio, el orden jerárquico, la disciplina y la consistencia para implementar las reglas y sus consecuencias. Los tratamientos pueden ser muy efectivos en quienes toman la decisión con un compromiso serio. Los ambivalentes fracasarán. Para salir de un vicio hay que enemistarse con el vicio y no anhelarlo nostálgicamente. Se debe entender que ese vicio es el responsable de las pérdidas y enfermedades que estamos sufriendo. Hay que aprender a amar la libertad y protegerla a toda costa. Hay que diversificar las actividades de la vida para no dejar vacíos. Cambiar los amigos de parranda por reuniones de grupos que sean sanas
y apoyan. Asociarse solo con vencedores. Considerar la posibilidad de tomar medicamentos para la depresión, bipolarismo, ansiedad u otras condiciones emocionales o mentales que habilitan el vicio. Dedicarse, dedicarse a leer, estudiar, frecuentar lugares, centros, escuelas, grupos de apoyo, grupos de oración, todo lo que tiene que ver con sanación, transformación y cambio de vida. Con la ayuda de sesiones de terapia se puede aprender a erradicar de la vida lo estresante y desgastante y sustituirlo por experiencias agradables que traen equilibrio. Dejar de poner excusas y dejar de justificar el porqué del vicio. Tener personas o grupos de apoyo a quien demostrar los cambios. Accountability, responsabilidad de unos con otros para rendir cuentas de las expectativas de los cambios. Optimizar talentos y aptitudes para progresar en la vida y derivar nuevas satisfacciones de los nuevos logros y cambios positivos. Mejorar en la capacidad de enfrentar los problemas y aprender a proactivamente buscar soluciones para no dejarse abrumar y frustrar. Salir de los pozos tóxicos de las personas difíciles, de las situaciones desgastantes y debilitantes. Todo esto será vital. Al escuchar testimonios y dejarse inspirar por otros, dan efusiones de seguridad y valentía. Al encontrar nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos sueños y propósitos, ayudarán a apreciar y amar más la vida y tratar más que nunca de luchar por mantenerse sano y libre. Algo que es sumamente importante y eficaz, acercarse a la fe. Llenar la vida de oración, ir a retiros espirituales, pues el convivir con personas evangelizadas, quienes aman a Dios, es de los pasos más importantes para garantizar el cambio. Entre los miles de casos que pudiéramos conocer de personas que han luchado contra ataduras fuertes y tendencias difíciles, aquellos que se acercan a Dios, quienes reconocen una fuerza superior y suprema y sienten el amor misericordioso de su Dios, aumentan enormemente sus posibilidades de triunfar. Según el Dr. Richard Crabbe del reconocido Free by the Sea Addiction Treatment Centers, Centro de Rehabilitación, las estadísticas muestran que los programas de rehabilitación basados en la fe tienen una posibilidad de 75% de efectividad y éxito, en comparación a programas tradicionales que reportan el 50% de efectividad. Un 84% de estudios científicos han demostrado que la fe es un factor positivo en el tratamiento de adicciones. Las sanaciones emocionales y espirituales que se obtienen en estos programas son abundantes, empoderando a los afectados con un nuevo sentido de relevancia y sobre todo de aceptación en amor misericordioso, significado de vida y propósitos renovados. ¿Cómo orar por el que está afectado, atado a un vicio? La oración debe de ser constante, incorporando día de ayuno y citas bíblicas específicas que son muy liberadoras, como Jeremías 30, versículo 8. Quebraré el yugo que pesa sobre su cuello y romperé las ataduras. Ya no serán sometidos más a extranjeros, sino que servirán a Yahvé su Dios. Primera de Pedro, versículo 1 al 18. No se olviden que han sido liberados con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Gálatas 4, versículo 8. Cuando no conocían a Dios eran esclavos. Ahora que lo conocen, no regresen a las esclavitudes o cadenas del pasado. Isaías 49, versículo 13. Te envío reconstructores para que te levanten de tus ruinas, mientras que tus demoledores y destructores se van. Isaías 43, versículo 19. Voy a realizar cosas nuevas que ya aparecen. ¿No lo notan?
Trazaré una ruta en las soledades, reverdeceré el desierto hasta transformarlo en praderas, y los ríos correrán en las tierras áridas, para dar a beber a mi pueblo. Entonces el pueblo que yo me he formado me cantará alabanzas. Capítulo 11. Emociones enfermizas y sentimientos sanadores. Filipenses 4, versículo del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios creador y la naturaleza nos regalaron dones de autosanación, regulación y desintoxicación física y emocional. La tendencia natural y reflexiva de la mente es de tratar de proteger la existencia a través de emociones intensas, de miedos razonables y conductas defensivas, todo en favor de la supervivencia. También estamos dotados con un sistema silencioso y reflexivo de despachar hormonas, químicos y sustancias sanadoras, a la orden de buenos pensamientos y de buenos sentimientos. Por no saber aprovechar estas destrezas en nuestro cuerpo y mente conscien- conscientemente a nuestro favor, no desatamos unas riquezas de corrientes sanadoras que pudieran estar combatiendo más enfermedades físicas y mentales. Ni nuestros cuerpos ni nuestras mentes están constituidas para almacenar depósitos de dolor y toxinas dañinas. Estas se pueden aposentar en diferentes áreas, que más bien deberíamos de aprender a diluir o neutralizar. Sensaciones y emociones reprimidas o no canalizadas adecuadamente se somatizan e interfieren con la capacidad del sistema inmunológico de protegernos de infecciones, de virus y hasta de cáncer. Pero cuando desencadenamos agentes sanadores, estamos inyectándonos de efusiones vitamínicas que energizan el cuerpo y la mente. ¿Cuáles son algunas de las emociones más debilitantes y dañinas? Salmo 37, versículo 8. Deja a un lado la ira, renuncia a la furia. No te irrites, no sea que hagas el mal. La lista es larga. Estas son las más comunes. Por ejemplo, vivir en contra de sueños y anhelos, vivir desilusionados, odiar o inhalar odios ajenos, sentidos de culpabilidad, sentirse despreciado o poco amado, sentido de abandono, sentirse ofendido o calumniado injustamente. La negatividad y el pesimismo, miedos paralizantes, sentido de pérdida irreparable, sentirse obligado a cumplir con algo que subyuga o esclaviza, y el impacto de emocional al recibir noticias desgarradoras. Cuando recibimos un diagnóstico inesperado y duro, nos, nos comprometemos con la enfermedad a través de nuestras declaraciones y actitudes asumidas o o tomamos autoridad sobre la enfermedad para despachar todos los agentes sanadores y reparadores con los cuales están dotados nuestros cuerpos. Parece ser que más daño puede hacer la depresión o ansiedad que acompañar al diagnóstico, que el diagnóstico original. Cuando el enfermo asume el rostro, la mirada, la postura, el lenguaje, el letargo y las características estereotípicas de un enfermo, se compromete más con la enfermedad que con la recuperación. Debemos de estudiar la ciencia de los sentimientos, las emociones y sentimientos. Son más que poesías bonitas o frases mal escritas. Son reacciones bioquímicas. Los sentimientos son parte importante de nuestro sentido de supervivencia. La raza humana ha sobrevivido gracias a sentimientos
filiales que nos ayudan a trascender de nuestra existencia personal y proyectarnos a otros y a sus necesidades. Los sentimientos son necesarios para auxiliar la memoria y para ayudarnos a tomar decisiones de vida o muerte. Nos protegen cuando sentimos valor o nos hacen vulnerables cuando sentimos cobardía. Los sentimientos son el sistema de archivos que cataloga las memorias y los recuerdos. Asociamos las imágenes y el sentimiento que lo acompañó y le atribuimos un valor sentimental a las experiencias de la vida, buenas, malas, hirientes, imperdonables, placenteras, gozosas, etc. La psiconeuroinmunología es una especialidad médica y área de estudio que investiga el impacto de las emociones en el cerebro y en el resto del cuerpo, sobre todo el enlace entre la emoción y su efecto corporal. Los sentimientos activan la secreción de químicos, algunos positivos y otros dañinos. Cuando uno de esos químicos crea un ambiente diferente dentro del cuerpo, por ejemplo, cuando vivimos buenos momentos, el cerebro produce serotonina, oxitocina o dopamina, y la sensación es positiva y agradable. Y a la inversa. Bueno.